Y así como están sentados, les invito a que ahora con pantallas nuevas, fíjense. Si casi que les voy a decir servicio a bordo, no, eso no se lo voy a decir. Pero sí, hermanos, para estar juntos, directos, conectados con la palabra del Señor. Y decimos esta oración para recibirla. Señor, en este momento, mi corazón y mi voluntad para ser oidor y cumplidor de tu palabra en obediencia. Guíame con tu Espíritu Santo para ser transformado a la muerte, a la imagen de tu Hijo. Sí, no sé si podemos cancelar esto. Muy bien. Creo que no basta decir el nombre de esta persona que ustedes ven en la pantalla. Es un rostro que nos parece muy familiar. Una persona muy famosa en la historia moderna nuestra. Porque, ¿quién no conoce a Albert Einstein? ¿Sí? Este hombre cuyo calibre intelectual es mundialmente reconocido. Un hombre con un calibre cerebral como él solo. Pues en una ocasión en que Albert Einstein estaba dando una clase, uno de sus alumnos lo interrumpió y le preguntó: doctor Einstein, ¿cuántos pies hay en una milla? Y para el asombro no solamente del estudiante, sino de sus compañeros y del aula completa, el doctor Albert Einstein respondió: no lo sé. Y el estudiante, sorprendido, pensaba que Einstein estaba bromeando, porque él pensaba que seguramente un dato tan escolar para una mente tan brillante como la suya era algo que podía conocer, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que Einstein no estaba bromeando cuando dijo: no lo sé. Y este estudiante, por más que le insistió y lo presionó para que le respondiera y le explicara por qué no sabía ese dato ínfimo a la altura de su inteligencia, Einstein le respondió así. Como regla, le dijo: trato de no enfocar mi mente en información simple que pueda encontrar en un libro en 5 minutos. Esa fue la respuesta de Einstein. Y es que este hombre no estaba interesado en cosas triviales. Por lo que conocemos de él, del calibre intelectual de este hombre, Einstein no se detenía en cosas triviales. Para él, su pasión era profundizar y descubrir el universo. Y para los que le hemos seguido la pista a Albert Einstein, fue precisamente eso lo que él le ha aportado a la historia y a la ciencia moderna, de cómo este hombre pudo desde la Tierra explorar el universo. Este hombre, a base de matemática y de física, hombre, cuando le seguimos la pista a él nos damos cuenta realmente lo brillante que era. No era un hombre que se detenía en las simplezas. No era un hombre que se detenía en las trivialidades. No era alguien que le ponía atención a las nimiedades, a las cosas pequeñas. No, este hombre por eso fue y se convirtió en una de las personas más importantes de la ciencia de nuestra era moderna. Pero sabe que muchos se entretienen en la vida espiritual, muchos se entretienen en cosas pequeñas de Dios. Se preocupan por las pequeñeces de Dios. Y usted se preguntará: ¿a qué me estoy refiriendo? Pues déjeme decirle algunas de las pequeñeces con que muchas personas viven pensando acerca de Dios. Y por ejemplo, muchos se preocupan de qué color puede ser la piel de Dios. Como que si Dios fuera humano. Muchos se preocupan pensando de cómo será la voz de Dios. Si será aguda o si será grave. Otros se preocupan y se preguntan qué apariencia puede tener Dios, si apariencia de joven o apariencia de viejo. Y saben, mis hermanos, muchas personas piensan así
pensando en consideraciones triviales, irrelevantes, intrascendentes, y viven así pensando y buscando a Dios en pequeñeces. Y cuando buscamos a Dios en pequeñeces, nos volvemos intrascendentes, nos volvemos irrelevantes, porque a Dios no le importan esas pequeñeces. El pasaje que hoy nos vamos a detener en nuestra serie que comenzamos el domingo anterior nos lleva precisamente a que nosotros veamos cuánta novedad tiene Dios. Y cuando Dios se deja conocer, sorprende a cualquiera. Así que yo espero que usted venga con su corazón pero hambriento y sediento de conocer a Dios, y que en consecuencia al conocerlo usted salga por estas puertas sorprendido con quién estamos tratando. ¿Quiere verlo conmigo? Vamos allí en el libro de Jueces capítulo 6. Y el domingo anterior que comenzamos nuestra serie, nos ubicamos en el momento histórico que está pasando el pueblo de Israel. Nos dimos cuenta de la vida cíclica que estaba viviendo Israel en ese momento. Hemos descubierto que el pueblo de Israel, como consecuencia de su pecado, que era idolatría, le tocó vivir un tiempo grave, doloroso y prolongado por 7 años. Y que desde esa miseria aprendimos que el pueblo de Israel clamó al Señor. Y el Señor nos demostró que a partir de ese punto de inflexión, a partir de ese punto de retorno, es que Dios quiere hacer cosas grandes en todo aquel que se acerca, en todo aquel que se dispone a conocerlo, en todo aquel que quiere revertir su vida al gran propósito que Dios tiene. Es a partir de ese clamor vigoroso que Dios también respondió al pueblo de Israel y le manda un profeta, y ese profeta les recordó la palabra, el propósito de Dios tal cual la recibió la primera generación que había salido de Egipto. Sí, y es la misma palabra que estos van a recibir también. Pero Dios no se limita solamente con enviar a un profeta. Dios le da continuidad a ese ruego del pueblo, a ese ruego de este hombre. Y Dios va a extender su respuesta ahora, no a través de un ser humano llamado profeta. Dios lo va a llevar a una respuesta que lo va a confrontar con su persona de manera directa. Y ese ser sobrenatural que se nos va a presentar ahora, mis hermanos, es este que se presenta aquí, en el capítulo 6, versos del 11 hasta el 24 que hemos de ver ahora. Así que por favor le pido, queremos ser una iglesia de la palabra. Y si queremos ser una iglesia de la palabra, pues tome su palabra, por favor. Y no se le olvide que viene la iglesia el día domingo. Y a la iglesia se va, sí, a adorar al Señor, sí, pero con corazones también sedientos de esta palabra. Así que abra su Biblia o encienda su Biblia, porque precisamente cuando vemos lo que está a punto de suceder acá, oigan, mis hermanos, lo que vamos a ver ahora mismo es que Dios nos lleva a la novedad. Dios nos lleva a la novedad. Así que tome su guía también, porque ahí usted y yo vamos a encontrar lo que el Señor quiere compartir con nosotros. Capítulo 6, versos del 11 al 16, por favor. ¿Lo tienen a la vista? Dígame que sí lo tiene. Muy bien, verso 11 dice así: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza
y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Ya, ahí quedémonos. Ahí quedémonos, porque el principio que usted se tiene que meter muy, pero muy adentro de su corazón es este que puede anotar. Mis hermanos, el principio que Dios le da aquí y que trata con él y que trata con nosotros es este: prioriza tu continuidad en Dios, buscando la novedad de vida que Él te ofrece. Así es la cosa, hermanos. Dios le da continuidad al ruego de Gedeón. Y sí, Dios le extiende tanto su respuesta que lo lleva precisamente a esto, a que le dé continuidad, buscando la novedad de vida que Dios le ofrece a cualquiera que se rinde a Él. Así es la cosa. Dale continuidad a tu ruego, dale continuidad a tu necesidad. Y entonces, mis hermanos, aquí la cosa está así. Fíjese, la cosa está así, que Dios quiere tratar con tu persona antes que con tu circunstancia. Muchas veces nos vemos tan imbuidos, pero tan metidos, y le prestamos tanta atención a nuestras circunstancias que nos olvidamos que Dios primero quiere tratar con cada uno. ¿Le ha pasado a usted? Y porque Dios quiere tratar con cada uno, es que se aparece, oiga, el ángel de Jehová aquí. Mis hermanos, por las características con que es descrito, sí, por lo que dice el versículo 12, el ángel de Jehová. Y dice el versículo 14, y mirándole Jehová. Y lo que dice el versículo 16, Jehová le dijo, y en toda la conversación, este ser sobrenatural, ángel de Jehová, y Jehová le dijo, oiga, todo tiene que ver con alguien que es único, con alguien que es incomparable, alguien que no se le puede poner nadie a la par suya. Porque cuando hablamos de Yahweh del Antiguo Testamento, el Yahweh que era el nombre personal de Dios para Israel. Oye, Gedeón, te quiero recordar que con quien estás tratando es conmigo, ¿sí? Es conmigo, con el mismo que sacó a tus padres y a tus abuelos y a tus tatarabuelos de Egipto, pues ese soy yo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de este personaje acá que se presenta, no es otro que el mismo Señor Jesucristo preencarnado. Fíjese, porque lo que va a suceder aquí, mis hermanos, es de dimensiones monstruosas. Porque cuando Dios trata personalmente con cada uno, vaya las cosas que van a suceder. Porque Dios nos va a llevar más allá, incluso de lo que pensamos de nosotros mismos. ¿Ya se dio cuenta qué piensa Gedeón de sí mismo? Hombre, ¿ya se dio cuenta usted? Si casi que a este hay que llevarlo a la sala de emergencia espiritual. Porque lo que piensa de sí mismo es casi que una muestra de cómo nos hemos sentido nosotros también en más de alguna ocasión. Ya, ahí lo vemos con una actitud acobardada en el versículo 11. Dice que se le aparece el ángel. ¿Y dónde lo encuentra? Lo encuentra en un lagar que era como un recinto así cerrado, techado, indoors, como dicen en inglés, cuando el trigo se golpeaba y se sacudía afuera a la intemperie, porque el viento sacudía la basura y el trigo podía quedar limpio. Pues no, este estaba miedoso. Este estaba intimidado por los madianitas, y lo poco que él podía recuperar o esconder del trigo lo estaba allá lo estaba trillando al interior en un lagar, que por cierto es el lugar donde se pisan las uvas y no el trigo. Ahí lo tenemos con una actitud acobardada. Sí, y no te las preguntas, ¿no? Y oiga, para ponerle emoción al asunto, por eso es que lo hemos leído así. Es que casi que me lo imagino hablando con ese tono acobardado, apocado, disminuido, a este Gedeón que hombre, no solamente se trata de una actitud acobardada, es una actitud de autoconmiseración. Pobrecito de mí, es que lo que me está pasando,
Y es que los madianitas nos están dominando. Y es que entonces el Señor nos ha abandonado. Y es que, oigan, cada vez que leo algo de Gedeón acá, casi que es un eco de lo que hemos dicho nosotros en muchas ocasiones, de decir, es que Dios me ha abandonado. Es que Dios a mí no me ama. Si Dios tiene sus preferidos, quizás yo no soy uno de ellos. Y podemos estar metidos más enfocándonos en las circunstancias del trato que Dios quiere tener de persona, su persona con mi persona. Sí, y es así como continúa. Oiga, este hombre, la manera en que se describe es alguien que vive en total desesperanza. Es un hombre que no ve y no ve nada, que da 360 grados sobre su eje y no encuentra ninguna solución posible. No hay ningún asomo que pueda aparecer ahí para decir que las cosas van a cambiar. Pero mis hermanos, aquí encontramos algo que, oiga, no percibe. Ni siquiera Gedeón logra percibir la causa de por qué están pasando esa situación. Se pregunta, y las preguntas que él hace, 3, 4, 5 preguntas acá, lo único que describe es el corazón enquistado. Es el corazón así, rocoso, insensible, amurallado, blindado, paralizado, todo eso. Todo eso, oiga, es incapaz Gedeón de aceptar de el por qué estas cosas están sucediendo. Se le olvida que por el pecado de idolatría Israel está pasando por estas circunstancias. Ni siquiera es capaz de decirlo, simplemente de autoconmiserarse. Al punto que en el versículo 15 dice ahí, ¿con qué salvaré yo? Y note cómo predomina aquí el yo, el mí, el yo. Él enfocándose es en sus incapacidades. ¿Quién soy yo? Dice. ¿Cómo es que yo puedo liberar al pueblo de Israel? ¿Quién es mi familia? Mi familia es una familia pobre de la tribu de Manasés. Y yo soy el menor de mis hermanos. Señor, no esperes nada de mí. No tengas mayores expectativas conmigo, porque no tengo nada que ofrecerte. Parece que es un retrato, ¿no? De nosotros en muchos sentidos. Muchas veces en nuestra vida espiritual. Sí, Señor, no te prometo nada. Y solemos decir eso, ¿no? Para anticipar de que no va a pasar nada. Entre nosotros suele ser así. No me acuerdo cuántas veces yo le he dicho a alguien de esa manera. Pues mira, no te prometo nada. ¿Y cuántas veces me lo han dicho a mí también? Pues mira, hermano, no le prometo nada. Y ya sé yo que no va a pasar nada, simple. Lo cierto es que Dios nos quiere llevar más allá de lo que pensamos de nosotros mismos. Porque note por favor en el pasaje, note cómo el Señor se refiere a este hombre, a pesar de lo que él piensa de sí mismo. En el versículo 12, el ángel de Jehová le dice, Dios está contigo, varón esforzado. Hombre, y parece como que se le hablaran a él y vuelve a ver para otro lado porque ni piensa que están hablando de sí mismo. Dios está contigo, varón esforzado y valiente. Noten el versículo 14, mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza. ¿Cuál fuerza? Y en el versículo 16 dice, ciertamente yo estaré contigo y vas a derrotar a los madianitas como un solo hombre. Ay, oiga, miren, esto no es una terapia grupal, hermanos. Esto no se trata de psicoterapeuta el asunto. No, aquí estamos hablando que es Dios que ve a Gedeón más allá de lo que él mismo piensa de su persona. Porque le habla de tal manera que Dios lo quiere llevar a donde él se propone, en su propósito. Dios tiene un propósito con este hombre y no lo ve en el momento de cómo es ahora, sino a lo que Gedeón va a llegar a ser. Y cuando esto es así, entonces mire la ironía, porque hay ironía aquí. La ironía es esa manera de hablar de una manera contraria de cómo alguien piensa de sí mismo. Y se le presenta el ángel de Jehová.
Jesucristo preencarnado, y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Hombre, ironía, porque ya sabemos que lo que este hombre, las características principales suyas son la cobardía y demás. Y le dice ahí: no, Gedeón, yo no te vengo a buscar por tus cualidades militares. No, Gedeón, yo no estoy aquí para encontrarme contigo como el máximo líder de tu familia, como el máximo líder de tu clan, como el héroe nacional. No, yo no vengo aquí para encontrarme con tus cualidades personales. Yo vengo aquí porque te estoy viendo más allá de lo que tú piensas de quién eres. Qué bárbaro, ¿no? Dios lo ve no por lo que es ahora. Dios lo ve por lo que este hombre va a llegar a ser. Y nosotros necesitamos aprender esto, hermanos. Porque le dice: ve con esta tu fuerza. Ahora fíjese a qué fuerza se está refiriendo. En el flujo del contexto, la fuerza a la que hace alusión el ángel de Jehová es su propia presencia. Yo estoy contigo. ¿Acaso no soy yo el que te manda? Y esperémonos, hermanos, porque cuando Dios trata de persona a persona con nosotros, primero es para sorprendernos, para darnos esa novedad de vida, ¿sí? Para darnos más de lo que Él tiene. Aquí tu fuerza es mi presencia. Aquí tu fuerza es que yo estoy contigo. Hombre, esto es un eco muy parecido a lo que sucedió en el Sinaí con Moisés. Cuando Dios lo comisiona: muy bien, Moisés, vas a ir allá, hablando desde la zarza ardiendo, y vas a liberar a mi pueblo porque yo he escuchado el clamor suyo, de sus capataces. Sí, y entonces Moisés se ve en esa encrucijada y le dice: Señor, pero quiero que vayas. Pero es que, Señor, yo soy torpe de lengua. Quiero que vayas. Señor, pero es que envía al que tienes que enviar, envía a otro. Te digo que vos vas a ir. Se le agotaron todas las excusas, como se nos pueden agotar también a nosotros. Yo estaré contigo, le dice. Esa es tu fuerza. Porque si yo me baso en tus fuerzas, no vamos a ningún lado. Porque si yo me baso en tus fuerzas, no logramos nada. Mis hermanos, esto se llama gracia provechosa. Se llama gracia de Dios para nosotros. Y es que no podemos lograr algo sobrenatural con nuestras fuerzas naturales. ¿Sí se entiende? No podemos lograr en nuestra incapacidad algo que solamente Dios puede en su gracia lograr a través de su poder. Y por eso es que como iglesia confesamos que solo Jesucristo salva. Porque Jesucristo es la personificación de la gracia máxima de Dios para nosotros. Es porque ninguno de nosotros puede tratar con el pecado. Miren, nadie, absolutamente nadie puede tratar con su pecado, porque eso no se puede tratar así porque yo tengo una religión. Mucha gente vive con santos y mucha gente vive con amuletos y mucha gente vive, qué sé yo, creyendo cualquier cosa, buscando ser la mejor persona posible. Y oiga, eso es caminar en una banda sin fin. Eso es vivir de una manera fraudulenta, porque el único medio que Dios ha dado para ser salvos se llama Jesucristo, punto. Porque en Cristo tenemos la gracia que viene del Padre. Y porque saben, ninguno de nosotros, por más que querramos, no podemos ganar la salvación. No podemos ganarla ni obtenerla por buenas obras. Si es que la Biblia dice, el Señor nos dice en su palabra que la salvación es por su gracia. Y esa gracia fue la que se mostró en un Calvario. Y necesitamos ir a ese Calvario. ¿Y saben qué? Mis hermanos, por eso hemos aceptado el reto. Por eso estamos aquí esta mañana. Hemos aceptado el reto de ser una iglesia que proclama el Evangelio. El Evangelio de gracia de Jesucristo. No como he investigado en muchos lugares. Y que el Evangelio no es, fíjese, el Evangelio no es un simulacro de Dios a ver si le resulta. El Evangelio no es una parodia donde hay que reírse. No, el Evangelio tampoco es
mis hermanos, una comedia de entretenimiento. No, el evangelio no es entretenimiento. El evangelio no es vengan y riámonos y disfrutemos. No, el evangelio es presentar el camino, la verdad y la vida que es Jesucristo. Estamos hablando que necesitamos priorizar. Priorizar, prestarle atención a las cosas profundas que Dios en su gracia sí puede Él manejar. Y digo que sí, Él puede. Que Él puede. ¿Acaso se identifica usted con alguna de las debilidades de Gedeón? Tal vez con algún pecado que usted piensa que puede medir fuerzas y que puede lidiar con él. No, no lo va a lograr. Se lo garantizo. Por mucho que usted diga, hoy dejo este pecado, lo va a estar repitiendo porque en su fuerza, como hemos leído en Romanos, es por obra del Espíritu Santo que se vive esa transformación. Pero muchos podrán estar ahí deprimidos, cansados, dominados, intimidados por las circunstancias. Y mire, hay gente tan loca con esto del COVID, pero es que tienen un trastorno de salud mental que hasta les da miedo salir. Si es que ponen un pie en la puerta y empiezan a llorar. O sea, está tan destruida la salud mental de muchos, hombre, que les aterroriza manejar, ¿ya? Con esto del virus. Probablemente estemos derrotados. Probablemente se sienta que ha procurado hacer lo mejor de usted y no va a ningún lado. Probablemente ha dado lo mejor de usted. A lo mejor vive con el miedo, como Gedeón, con el miedo metido en todo su cuerpo y se va con ansiedad a dormir a su cama y no logra conciliar el sueño y se despierta desvelado también con el mismo ciclo de vida sin encontrar paz. Las circunstancias, mis hermanos, quizás a lo mejor nos han arrinconado y nos han llevado y estar entre la pared y todos nuestros miedos y toda la suma de nuestros miedos. Y así estaba Gedeón. Hombre, es que no nos es extraño. Entendemos a Gedeón, entendemos cómo se siente, entendemos cómo piensa alguien deprimido, comprendemos a alguien que no encuentra salida por ningún lado. Pero es por eso que Dios viene y quiere tratar con él de persona a persona. Y es así como este hombre entonces se encamina a la gracia, a aceptar lo que Dios le está hablando y nos recuerda lo que Jesucristo nos dice. Allá en el Nuevo Testamento, ¿no? Venid a mí, dice, los que estáis trabajados y cargados y yo los voy a hacer descansar. Esto es trabajo mío. Es el mismo Jesucristo que dijo, el que a mí viene yo no le echo fuera. Así que todos calificamos para venir con nuestras pobrezas. Podemos venir con nuestras debilidades. Podemos venir tal cual estamos. Porque si hay alguien que nos garantiza que no nos va a desechar, ese es el Señor. El pasaje, mis hermanos, nos lleva a que entendamos que Dios quiere trabajar primero en lo que somos, en nuestra persona. Y después Dios va a trabajar en las circunstancias. Y eso es lo que dice el versículo 17 en adelante, porque aquí ocurre algo extraño, ¿sabe? Ocurre algo extraño que le invito a ver conmigo desde la misma lectura. Y dice ahí, ponga sus ojos, por favor, su mirada en el versículo 17. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, el ángel, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina. Y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él
lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ¡Ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara! Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Mis hermanos, ¿cuál es el principio? No solamente se trata en priorizar y darle continuidad y buscar novedad en la vida que Dios nos ofrece. También aquí prioriza, nos dice, este es el principio que usted tiene que anotar. Prioriza tu continuidad en Dios, disponiéndote a lo que Él te pide. ¿Sí? Disponiéndote a lo que Él te pide, aun cuando te parezca ilógico. Pero, hombre, aquí encontramos este asunto de lo que está pasando en el versículo 17. Dios te ha encontrado con un propósito. Y es aquí donde le dice en el versículo yo te ruego que si he hallado gracia. Ahora, ¿cuál es el sentido de esa expresión acá? Señor, ya que yo he hallado gracia, ya que tú me has encontrado a mí, ya que tú, Señor, te has fijado en mí, ya que tú te importa quién soy yo. Oiga, mis hermanos, le pide una señal. Gedeón le pide una señal. Sí, y esto es tremendo en el pasaje, porque nos evita equivocarnos de las maneras en que nosotros le pedimos señales a Dios. Sí, aquí Gedeón le dice: si yo he hallado gracia, dame una señal. Y el ángel le da una señal. ¿Y ya se dio cuenta cuál es la señal? Miren, hermanos, la señal es esta. Y se la quiero decir con tranquilidad para que usted evite equivocarse en las señales que usted caprichosamente e ignorantemente le pedimos a Dios. La señal, tú me pides una señal, Gedeón, pues aquí la tienes. Y la señal es que yo te acepto con tus debilidades. Y la señal que tú necesitas de mí es que yo te acepto con tus debilidades. Eso se llama gracia. Se llama gracia sublime. Mis hermanos, es que cuando el Señor viene al encuentro con cada uno de nosotros, no es un accidente, nunca lo es. No es una casualidad. No es algo que pasó al azar. No, si tú estás aquí el día de hoy es porque el Señor ya te ha estado buscando desde hace tiempo. Pero que muchas veces ha sucedido a todos, digo yo, en general. Nos hemos pasado la vida eludiendo a Dios. Hemos querido ser audaces, intrépidos. Hemos querido pasarnos de listos con Él. Pero Dios ha estado en constante búsqueda de nosotros. Y Él nos busca porque sabe que somos incapaces de lograr cosas por nuestra propia cuenta. Dios le da una señal a Gedeón y la señal que yo te doy es que yo te acepto tal cual eres. Acepto tus debilidades. Te acepto así como estás. Hombre, es que Dios nos encuentra para mostrarnos eso. Y digo que nos evite el equivocarnos de cómo le pedimos señales a Dios, porque yo le voy a decir algunas de las maneras de cómo he oído que muchas personas le piden señales a Dios y que de eso depende si es que lo siguen o creen o no creen. Le menciono algunas. Algunas personas dicen, ¿no? Si me da el carro que yo quiero, entonces pequeñeces. Si me da la casa que yo quiero, entonces, si me da el hombre o me da la mujer que yo quiero, entonces, si me da el trabajo que yo quiero, entonces yo voy a confiar en Él. Si me dan la promoción que quiero y que estoy compitiendo, entonces, así voy a creer en Él. Para los estudiantes acá, si paso el examen, y si no he estudiado, peor todavía, olvídese, Dios no lo va a ayudar. Sé que hay que estudiar, hay que quemar cerebro, hay que quemar el cráneo. No, pero es que si Dios me da
que pase el examen y la clase, entonces yo creo en él. Pequeñeces. Mis hermanos, y lo único que mostramos, ¿saben qué es? Lo que mostramos es nuestra necedad y nuestro corazón enquistado. Y cuando digo enquistado, porque incluso en el mundo empresarial se usa esa palabra, se han enquistado nuestras reuniones, dicen. Enquistar significa nos hemos paralizado, y muchos viven así en su vida espiritual. Entonces, lo que sucede acá, mis hermanos, es una doble, es un aspecto doble, porque el ángel le dice, pues yo te espero acá. Sí, yo acepto las señales, que yo acepto tus debilidades. Y entonces pasa Gedeón a la usanza típica de los pueblos antiguos testamentarios. Sí, habla de hospitalidad acá. Esa hospitalidad que es muy común entenderla en medio nuestro también, en nuestro contexto. Es usted que cuando invita a alguien a su casa, usted quiere ofrecerle lo mejor. Usted le quiere dejar saber a esa persona que usted la tiene en alta estima. Usted cuando invita a alguien a su casa es porque le quiere dar la bienvenida a su hogar, a la intimidad de la familia, ¿no es cierto? Y eso es lo que está pasando acá. Es Gedeón que cuando él entiende que tú me recibes a mí, que tú me aceptas a mí con mis debilidades, entonces déjame ser hospitalario, quédate aquí mientras yo voy y este se va y prepara un cabrito, panes, sopa, etcétera. Y oiga, mis hermanos, lo que Gedeón está expresando con su hospitalidad es que yo te doy la bienvenida al reto que tú me pones frente. Sí, yo acepto también el reto al cual tú me estás llamando. ¿Y qué cosa, no? Y entonces el versículo 17 se explica mejor lo que está dicho en el versículo 11. Porque, Señor, mi familia es una familia insignificante. De hecho, Ofra, la ciudad de Ofra, era una ciudad insignificante. La familia de Gedeón era una familia de las más insignificantes de la tribu de Manasés. Él era el menor de su familia. Este ni tenía voz ni voto. Oigan, pero por cuanto tú me has aceptado con mis debilidades, yo también le doy la bienvenida al reto que tú me presentas. Es que Dios nos invita, mis hermanos, a que veamos nuestra insignificancia a la luz de su gracia. Yo te doy mi hospitalidad, Señor. Le doy la bienvenida a lo que tú me estás diciendo, a mi cobardía que tú quieres convertir en coraje, en valentía y en decir que oigan, qué manera de describirlo, porque como aprendimos el domingo anterior, estos madianitas y sus allegados con quienes se habían confederado para ir y atacar a Israel, dice que llegaban como langostas. Pues a todos ellos le dice el Señor, tú los vas a derrotar, como que si estuvieras peleando con un solo hombre, y mi presencia va contigo, y entonces vas a ser victorioso. Y este al principio apocado y demás, le dice entonces, déjame darle la bienvenida, déjame atenderte. Y ocurren dos milagros ahí. Note cómo el ángel le enseña, lo lleva, lo conduce y va a continuar así a lo largo del pasaje más adelante, porque le dice, vierte el animal ahí en esa roca. Sí, pon el caldo, rocíalo, ¿ya? Y cuando esto sucede así, dice que toca con su báculo y hermanos, sale fuego de la peña. Así como salió agua de la roca con Moisés, este es el Dios que es capaz de sacar fuego de donde menos espera. Sí, este también no solamente ve el milagro, se sorprende y Dios te lleva a esa búsqueda donde Él te muestre la novedad de vida que te ofrece. Pero también para que tú te sorprendas de ese Dios que está contigo. Y ese Dios no solamente saca fuego de la peña, sino que miren el milagro también. Dice que el ángel desapareció entre la llama del fuego. ¡Ah! He visto al ángel de Jehová. Lo descubre. Y cuando lo llega a descubrir, mis hermanos, cuando descubrimos a ese Dios todopoderoso, es el Dios que nos quiere mostrar su gracia. Y saben, tenía razón C.H., este escritor.
en decir que cuando nosotros somos conscientes de que no podemos hacer nada, entonces nuestros mejores esfuerzos son el colmo de la presunción. Pero cuando entendemos que Dios es capaz de hacer todo, entonces nuestra presunción, dice él, es el colmo de la locura. Y muchas veces nosotros rebasamos la presunción y la cordura. Dios te recibe como estás, así como estás. Ven a Él. Miren, mucha gente le he escuchado decir, sí, pastor, yo me quiero acercar a Dios, pero es que fíjese que mi vida es un desastre. Vente así como estás. Primero yo quiero arreglar estas cosas de mi vida y entonces voy a venir a Dios. No, no es así. Dios quiere trabajar en ti. Tú no puedes hacer nada. Dios sí. Y Él quiere cambiarte. Dios te recibe como estás, pero te ve por quien puedes llegar a ser. Y puedes llegar a ser hijo de Dios en Jesucristo, a través de la provisión de gracia que Él nos da en su propio Hijo. Y entonces la gran verdad a vivir que el pasaje nos ofrece es esta, anótela. Y lo que nos ofrece entonces el pasaje en esta tremenda verdad para nosotros es: en tu fragilidad, prioriza tu disposición a aceptar el propósito al que Dios te guía. Así es como Gedeón viene y se retrata a la par nuestra por cómo somos. Pero como Él recibimos esas palabras de gracia. Yo estoy contigo, ve con esta tu fuerza, yo soy quien te guío. Y mis hermanos, con esa verdad queremos venir reconociendo la gracia de Dios en nuestra vida. Oramos. Y oramos, Señor, dándonos cuenta aún más de nuestra fragilidad. Pero tenerte, Señor, hace la diferencia. Porque tú nos has trasladado de las tinieblas a tu luz admirable. Porque tú nos has llamado hijos tuyos. Porque a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y la diferencia la hace si lo tienes o no lo tienes en tu vida. No estoy hablando de religión, porque la religión te va a dejar en el vacío. Estoy hablando de conocer a Jesucristo como el único mediador escogido por Dios para que tú vengas a ser salvo. Para que a través suyo tú encuentres el perdón de tus pecados. Porque el perdón de tus pecados pasa por un sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Y como todos los que estamos acá lo hemos hecho, y que estamos en la transformación de Dios, así Él quiere trabajar en la tuya. Entonces yo quiero preguntarte, si tú nunca has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, no es casualidad que estés aquí. No es accidente, es Dios quien te ha estado buscando. Es Dios que quiere tratar con tu persona. Es Dios quien quiere tratar con lo que tú no puedes. Tu pecado es asunto de Dios. Y la solución está en Él. Si tú nunca has recibido a Jesucristo en esta mañana, te lo queremos ofrecer. Y si tu deseo es hacerlo, repite conmigo esta oración. Señor Jesucristo, gracias porque me amas. Gracias, Señor, porque reconozco que tu sacrificio en la cruz del Calvario es suficiente para perdonar mis pecados, para limpiarme, Señor, para darme el regalo en tu gracia de vida eterna,
para venir a ser hecho hijo tuyo por la fe en Él. Ahora, Señor, yo rindo mi corazón a ti para que tú me lleves a ser, no lo que soy ahora, sino lo que puedo llegar a ser en ti, hijo tuyo, redimido por la sangre del Cordero. Y si tú has hecho esta oración, yo te quiero invitar a que tú te rindas al Señor. Y si tú has hecho tuya esta oración, levanta tu mano, yo quiero orar. Y queremos orar por ti. Si tú nunca antes has recibido a Jesucristo, este es tu momento. Esta es la ocasión de decirle, Señor, ven a mi corazón. ¿Hay alguien? Que Dios te bendiga. Y este es el momento para venir. ¿Quieres venir aquí, por favor? Yo quiero orar. Quiero orar por ti, ¿sí? Y así en esta actitud, hermanos, queremos orar por María. Y por favor, acompáñenme para orar por María. Señor, muchas gracias por este corazón necesitado de ti, Señor. Y que tú estás dispuesto a tomar en tu gracia para hacer con María como has hecho con nosotros, Señor. Perdonarnos, atraernos a tu amor, a vivir con propósito, Señor. El que tu Hijo Jesucristo muriera y resucitara de entre los muertos es la garantía, la señal de la vida eterna que tú nos ofreces. Oramos para que el caminar de María sea contigo en tu palabra. Señor, teniéndonos también para acompañarla en este crecimiento de novedad y de sorpresa al irte descubriendo poco a poco en su vida. Señor, úsanos para animarla y caminar a su lado a las grandes victorias que tú le tienes preparadas, Señor. Ponemos a María en tus manos y nos encomendamos todos a ti para seguir teniendo grandes expectativas de todo lo que tú tienes para nosotros. Bendito sea tu nombre, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén y amén. Hermanos, María, Dios te bendiga. Sí. Y antes de salir, solamente quiero esto. ¿Sí? Por favor, no lo bote. Por favor, métalo en su Biblia. Ándelo ahí, porque cuando asumo que usted va a ver la Biblia todos los días, usted se lo va a encontrar. Y se va a recordar que el domingo 27 de febrero tenemos una cita muy especial. Hermanos, prepárense, porque lo que viene es para sorprendernos, ¿sí? Por favor, haga el esfuerzo. Es domingo 27, 4 de la tarde, un café con su servidor, aquí mismo, ¿sí? No hay donde perder, aquí con café incluido, y escuchar qué es lo que viene para este año 2022. Así que, por favor, desen todos por informados, desen todos por aludidos y que no le cuenten. Por favor, no permita que nadie le cuente. No, usted venga a enterarse de primera mano todo lo que vamos a estar aquí compartiendo. Y con eso, mis hermanos, oramos y nos despedimos. Por favor, de pie. Sí, oramos y le decimos al Señor: Padre, muchas gracias por permitirnos este encuentro contigo. Gracias, Señor, por la obra de tu Hijo Jesucristo. Y gracias, Señor, por seguir mostrando tu fidelidad y tu bendición ahora que nos retiramos. Pedimos tu bendición, Señor, para el resto del día y la semana. Bendícenos, Señor, para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, estamos despedidos. Que Dios nos bendiga.